Hola, muy buenos días. El día de hoy estamos en la Universidad de Medellín. Miguel, cuéntanos, ¿qué haremos el día de hoy? Bueno, lo haremos con una profesora de investigación para que nos ayude a contestar las preguntas de metodologías de investigación. Y para ello, vamos con Juan Esteban Carmona, quien iniciará esta entrevista. Muy buenos días, nos encontramos con la profesora Maya Franco en la Facultad de Comunicación desde la Universidad de Medellín. Profe, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, también. Profe, te quería preguntar, ¿qué es una pregunta de investigación desde la comunicación? Bueno, una pregunta de investigación en general es una inquietud que surge de algún hecho sorprendente. Y digamos que en relación con la comunicación hay muchísimos hechos sorprendentes, de múltiples naturalezas. Acá en la facultad, como les comentaba ahorita, tenemos 4 programas, uno de lenguajes audiovisuales, entonces ahí imagínate todas las preguntas que pueden surgir alrededor de la producción cinematográfica, audiovisual, documental, todas las preguntas, por ejemplo, para la investigación-creación, que es muy importante, es investigar para crear. Por ejemplo, hacer una investigación sobre la explotación de una mina a cielo abierto para poder crear luego un corto o un documental que haga una denuncia, por ejemplo, sobre ese tema. Entonces, en ese campo es un ejemplo. La investigación para el entretenimiento digital, para la construcción, por ejemplo, de un videojuego, de una página web. En el campo de las relaciones corporativas con las organizaciones, tanto privadas como públicas, ONGs, entonces investigaciones sobre la relación con las relaciones públicas, la logística, el impacto social que podría tener una organización. Y en el caso de gráfica publicitaria también todas las investigaciones sobre públicos, sobre modos de persuasión, sobre comunicación persuasiva. Entonces, si surgen esas preguntas para volver a lo que me preguntas, una pregunta de investigación surge de una necesidad, de un problema, de un hecho sorprendente, de algo que se quiere intuir o elaborar una hipótesis sobre cómo sucede. Correcto. ¿Cuál es el proceso para construir esta pregunta de investigación en la comunicación? ¿Qué proceso debemos hacer? Bueno, en el proceso está como en principio esos elementos que te menciono, y luego habría un camino de cómo puede formularse una pregunta, porque la pregunta siempre tiene que tener como en sentido hermenéutico una orientación o un horizonte hacia su respuesta. Si formulamos una pregunta es porque tenemos alguna idea de cómo la vamos a responder. Entonces, una exploración del material, una exploración de las posibles hipótesis y de la manera de responder a esas preguntas. La pregunta puede cambiar en el desarrollo de la investigación. Por supuesto, y es quizá deseable que suceda, porque si supiéramos, como dice Michel Foucault, al comenzar una investigación o al comenzar un libro, cómo va a terminar, quizá no valdría la pena escribirlo. Lo que vale la pena, dice Michel Foucault, en la vida y en la relación amorosa es que luego no sabemos cómo va a terminar. Entonces, lo ideal en un proyecto de investigación es que partamos de un lugar, pero nos conduzca a lugares inexplorados, a lugares que no conocíamos previamente. Listo. También puedo tener varias preguntas de investigación para el desarrollo de mi investigación o de mi trabajo. Sí, puede haber varias preguntas que se complementen entre sí, así como en la pregunta anterior. La pregunta de investigación puede ir cambiando a lo largo de la investigación. También pueden surgir preguntas nuevas, preguntas que no teníamos antes, y problemas nuevos, cosas que hay que resolver. Todos estos caminos son muy como impredecibles a la larga, porque pues lo que se implementa, por ejemplo, para que haya un impacto social, puede no dar los resultados que esperábamos, y hay que hacer ciertos ajustes, modificar estrategias. Acá la orientación de la Facultad de la Comunicación estratégica, entonces estrategias, tácticas que de pronto hay que innovar en ellas, y hay que mirar también sobre la marcha y en la ejecución qué retos nuevos aparecen. Pero ya para finalizar, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de comunicación de Uniminuto para abordar sus trabajos de investigación? Bueno, primero que se deben sorprender, porque la sorpresa es como la fuente de todo interrogante, de toda pregunta.
preguntarse es justamente conmover, pues mi formación es en filosofía, pero como decía Platón, conmover ese suelo de las certezas en donde creemos que sabemos, cuando en realidad solo tenemos opiniones muy generales sobre las cosas. Entonces reconocer que esas opiniones, o reconocerlas para que dejen de nublar el espacio de las preguntas, fortalecer las preguntas, atrevernos a hacer hipótesis arriesgadas, como lo dice el método abductivo, Charles Sanders Peirce, por ejemplo. Así nos parezca que esa respuesta es muy extraña, como lo hace Sherlock Holmes o como lo hacen pues los investigadores en el ámbito incluso forense. Así la explicación parezca muy traída de los cabellos, no arredrarse por eso, no creer que no es una buena pregunta. Entonces sí, como fortalecer la capacidad de sorpresa, atreverse a soñar y a pensar en cosas que no se hayan hecho, así parezcan muy locas. Ese es el consejo que les doy. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Esperamos que todos podamos seguir construyendo esos trabajos de investigación tan grandes que tenemos en mente.